Por consiguiente, se dice que si conoces a los demás y te conoces a ti mismo, ni en 100 batallas correrás peligro. Si no conoces a los demás pero te conoces a ti mismo, perderás una batalla y ganarás otra. Si no conoces a los demás ni a ti mismo, correrás peligro en cada batalla. Un saludo cordial a todos y a todas. Mi nombre es Jesús Alberto Córdoba y soy cursante de la materia Administración Superior impartida por el licenciado Carlos de Jesús Sánchez. Y en este medio hablaremos acerca del libro El arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra es un libro escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace aproximadamente 2500 años en la antigua China. Quien quiera paz, que se prepare para la guerra. Se preguntarán, ¿por qué es necesario saber el arte de la guerra en tiempos modernos? La razón es que en el mundo que vivimos es constantemente competitivo y malévolo. En la política, en los negocios, en el deporte, vamos a enfrentarnos a enemigos que harán cualquier cosa para tomar ventaja sobre nosotros. El primer capítulo, la evaluación, en la guerra es muy importante para el Estado y puede suponer la vida o la muerte. Por otro lado, el conflicto determina la conservación o la pérdida del imperio. Por ello es necesario conocer bien cada detalle y saber manejar la situación. En este capítulo, Sun habla acerca de 5 factores fundamentales a tener en cuenta en un conflicto, los cuales son el camino, las condiciones meteorológicas, el terreno, la autoridad y la disciplina. Estos elementos deben ser dominados por cada general si quiere conseguir la victoria. Asimismo, este capítulo se centra en la importancia de la evaluación del enemigo, del cual recomienda conocer sus fortalezas y sus debilidades. En el capítulo número 2, la iniciación de las acciones. Este capítulo advierte de la importancia de conocer las cantidades y el costo que va a suponer la campaña. Si el objetivo principal de la guerra, de la victoria, tarda demasiado en llegar, es posible que la moral decaiga y que los recursos se agoten. Así que de nada sirve que una campaña se alargue demasiado en el tiempo. Entonces, la estrategia del líder debe de ser debilitar al enemigo y desproveerlo de alimentos para suministrárselo a los suyos. El capítulo número 3, las posiciones de la victoria y la derrota. Es importante combatir los planes del enemigo y ante todo no permitir una alianza entre adversarios. La mejor estrategia de guerra es generar impacto en un estado y no arruinarlo. Nunca se debe atacar con cólera y con prisas. Para ello se necesita una buena planificación y coordinación. La estrategia es vencer sin luchar, sin incendiar ciudades y no invertir demasiado tiempo en ello. Para conseguir el éxito se requiere atacar a 5 aspectos fundamentales, los cuales son el ataque, la estrategia, las alianzas, el ejército y las ciudades. El capítulo número 4, la medida en la disposición de los medios. Es esencial tener la habilidad de asegurar la invencibilidad y conocer los defectos del enemigo para poder derrotarlo en su momento más frágil. Así que es importante conocer los defectos del adversario. En este sentido, hay que preparar a los combatientes para que establezcan una buena base de defensa y que no cometan errores. También hay que saber detectar las oportunidades para derrotarlo. En el capítulo número 5, la firmeza. En este capítulo explica cómo todo buen líder es capaz de vencer al enemigo si crea una percepción que se llama fuerza del ímpetu, favorable para su ejército. El combatiente inteligente consigue su victoria sin recurrir a la violencia. De este modo se debe fingir desorden para distraer a los adversarios. Sin embargo, para conseguir despistar al enemigo, antes hay que plantear un orden. Solo así se puede crear un desorden artificial. Al igual que si se quiere fingir cobardía, primero hay que conocer la valentía. Y si se quiere aprender o aparentar debilidad,
antes hay que conocer lo que es la fuerza. El capítulo número 6, lo lleno y lo vacío. Un buen guerrero hace que el enemigo llegue al último al campo de batalla. Solo de esa manera sus combatientes estarán en una posición de descanso, mientras que los adversarios llegarán agotados. En la guerra hay que ser sutil, discreto y silencioso, e intentar aparecer en los lugares críticos para atacar al adversario, donde ellos menos se lo esperen. El ejército debe aprovechar cualquier momento de debilidad del enemigo como una oportunidad para atacar. En una batalla solo será capaz de vencer aquel que tenga una actitud favorable al cambio y pueda adaptarse al enemigo, ya que en un conflicto no hay circunstancias fijas ni circunstancias permanentes. El capítulo número 7, el enfrentamiento directo e indirecto. En este capítulo explora el enfrentamiento directo e indirecto. Es importante evitar el conflicto armado, pero no siempre se puede conseguir. Por eso, cuando surge, es esencial saber controlar la situación de enfrentamiento. En una batalla es muy importante conocer las condiciones del terreno para poder maniobrar y luchar. El arte de la guerra también radica en ser capaz de movilizar enormes masas de hombres. Asimismo, una buena estrategia es distraer al enemigo para que no pueda conocer cuál es el estado actual de nuestro ejército. Capítulo número 8. Los nueve cambios. Es imprescindible que los generales conozcan las diferentes variables para aprovecharse del territorio y entender cómo poder manejar a su ejército. Un líder inteligente analiza de manera objetiva el beneficio y el daño. Si considera el beneficio, su opción se expande. Si examina el daño, sus problemas se resuelven. Asimismo, un buen general tiene que ser capaz de adaptarse a cualquier situación que se presente. El autor menciona 5 rasgos que son peligrosos en los generales, los cuales son: los que están dispuestos a morir pueden perder la vida. Los que quieran preservar la vida pueden ser prisioneros. Los que son dados a los apasionamientos irracionales pueden ser ridiculizados. Los que son muy puritanos pueden ser deshonrados. Los que son compasivos pueden ser tumbados. El capítulo número 9, la distribución de los medios. Todas las maniobras militares son la consecuencia de planes y estrategias fijadas de antemano. A medida que el ejército se mueve por nuevos espacios o nuevos escenarios, es importante tener en cuenta la situación que se presenta y saber interpretar bien las intenciones de nuestros adversarios. El autor también indica que si el enemigo se acerca con palabras humildes, puede que éste esté tramando algo. Nunca hay que confiar en el adversario, aunque éste proponga una tregua. El capítulo número 10. La tipología. En este capítulo, Sun menciona 6 maneras de ser derrotado que se pueden producir si un general no está lo suficientemente preparado, las cuales son: no calibrar el número de fuerzas, la ausencia de un sistema claro de recompensas y castigos, un entretenimiento insuficiente, la posición irracional, la ineficiencia de la ley del orden, no seleccionar a los soldados más hábiles. El capítulo número 11, las 9 clases de terreno. En este capítulo se centra en la descripción de los diferentes tipos de terreno o situaciones que se pueden dar en una campaña militar y cómo salir ventajosos. Así, Sun distingue entre 9 tipos de terrenos, los cuales son: difícil, desfavorable, cercado y mortal. También la disposición, el ligero, la clave, de comunicación y de intersección. En el capítulo número 12, el arte de atacar por el fuego. Este capítulo explora el uso de las armas y los 5 tipos de ataques que hay mediante el fuego.
Asimismo, el actor enumera cuáles son las cosas que se pueden quemar, las cuales son personas, los suministros, el equipo, los almacenes y las armas. También atiende a cómo debe usarse el fuego en los diferentes ataques. En la guerra no hay que saber atacar, sino también cómo hacer para que no te ataquen. Asimismo, es importante actuar cuando se den las mejores condiciones. Nunca se debe de hacer por ira o por provocar una guerra por cólera. El tercer capítulo, el capítulo número 13, sobre la concordia y la discordia. El último capítulo del libro se centra en la importancia de espiar al enemigo para obtener información. El uso de espionaje hace a un gobernante brillante o a un general sabio. También esta práctica es esencial durante las operaciones militares. Así el autor distingue 5 tipos de espionajes, los cuales son el nativo, el interno, el doble agente, el liquidable y el flotante. Finalmente, Sun afirma que si un general conoce el funcionamiento de cada clase de espionaje, tendrá asegurada la victoria en la guerra. Los aportes personales y las conclusiones es un trabajo sobre práctica militar y estrategia de guerra que se fundamenta en principios de la doctrina taoísta. El arte de la guerra es, en este sentido, un texto que nos ayuda a comprender mejor la naturaleza de los conflictos y analizar y evaluar las mejores alternativas para su solución. Al igual que las enseñanzas fundamentales, el libro son que lo ideal es vencer sin luchar y que la guerra se basa en el engaño y la confusión hacia el enemigo. Asimismo, se detecta la importancia de saber ajustarse a las condiciones, ser capaces de defender las ventajas, aprovechar las oportunidades y tener claridad de visión y un sólido liderazgo. Es considerado uno de los mejores y más vigentes libros de estrategia militar de todos los tiempos. Sus advertencias han tenido influencia a lo largo de la historia sobre grandes estrategas de guerra y la política de Oriente y Occidente, como Nicolás Maquiavelo, Napoleón Bonaparte. Sun fue un militar estratega y filósofo de la antigua China, a quien sus victorias en el campo de batalla inspiró a escribir El arte de la guerra. Se calcula que vivió alrededor del siglo V. Pese a que su nombre de nacimiento era Sun Wu, hoy en día lo conocemos por lo que en realidad es su título honorífico, Sun Tzu, que en español traduciría a Maestro Su. Su filosofía sobre la guerra ha tenido una enorme influencia a lo largo de la historia. No obstante, se afirma que el verdadero maestro debe evitar la batalla y debe tratar de vencer sin guerra. La clave es vencer con estrategia. Un ejército victorioso gana primero la batalla y entabla primero una posición en la cual te pueda favorecer moralmente y luego te diriges hacia la batalla. Y un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después. En este enunciado elude a que la batalla debe ser consecuencia de la organización y la estrategia. Quien carecen de este tipo de planificación están condenados a la derrota. Es una frase que habla pues de la importancia de los cálculos estratégicos en la guerra y de los peligros de la impulsibilidad. Los buenos guerreros hacen que los adversarios vengan a ellos y de ningún modo se dejan atraer fuera de la fortaleza. Refiere a varios factores fundamentales en la relación con el posicionamiento estratégico en el campo de batalla. En primer lugar, elude la importancia de mantener una posición ventajosa cuando se ha conquistado. En segundo lugar, de esta afirmación se infiere a otros aspectos claves. En la guerra, ahorrar energía, evitar el cansancio, mientras que lograr que tu enemigo gaste
energías, desplazándose y vaya agotando sus fuerzas. Cuando las órdenes son razonables, justas, sencillas, claras y consecuentes, existe una satisfacción recíproca entre un líder y un grupo. Por un lado, un liderazgo basado en la justicia permite que el general se gane la confianza de sus soldados y por medio de esto tenga su voluntad, su buena fe para conducirlos hacia los resultados que se pretenden alcanzar en la guerra. Sin embargo, un liderazgo contrario a la justicia solo ocasionaría rebeldía, desconfianza y falta de disciplina, lo cual es sumamente perjudicial en el orden militar cuando se afronta una batalla. Finalizando, me gustaría culminar con esta oración. Si utilizas al enemigo para derrotar el enemigo, serás poderoso en cualquier lugar que vayas. Muchas gracias, un saludo.